Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es martes 4 de abril de 2023, episodio número 359 de Fluent Spanish Express Podcast. Aquí en España estamos en medio de la Semana Santa, ya sabéis, una semana bastante especial con un montón de cosas, un montón de celebraciones. Así que, bueno, pues si queréis saber más, hay algún episodio en el podcast en el que hablo sobre todo esto. Pero hoy voy a hablar de un tema totalmente diferente. Voy a hablar de cebras, sí, esos animales que son de rayas blancas y negras que están por ahí pululando y que, bueno, pues yo muchas veces me he preguntado por qué las cebras tienen rayas. Ya sabéis que en el podcast en las últimas semanas pues estoy dando respuesta a todas esas preguntas que me hacía cuando era pequeño, a esas preguntas que quizás en su día quedaron sin responder porque no había internet, la verdad es que era otra generación. Y bueno, pues hoy además este episodio de podcast se lo quiero dedicar especialmente a Sean, que es un oyente del podcast, que pues me ha escrito para decirme que hablara de este tema. Ya lo tenía en mi lista, pero la verdad es que se agradece mucho todo este tipo de sugerencias, así que pues este episodio de podcast dedicado a Sean, que estará seguramente escuchando este episodio en su taxi en Londres, así que un saludo muy grande. Y bueno, pues antes de nada, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, por si estáis preguntando quién narices soy. Profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentespanish.express tenéis acceso a todos los episodios de este podcast, a todas las transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registraros. Simplemente buscáis el episodio del podcast y ahí tenéis el audio, tenéis el texto para seguir todo lo que digo. Ya sabéis que hablo bastante rápido, pero en realidad hablo como hablamos los nativos, así que es una buena práctica pues escuchar y a la vez leer el texto para ver si sabéis o entendéis todo lo que digo. Si no entendéis, pues me escribís y Diego, ¿qué narices has dicho aquí? Bueno, pues eso. Dicho esto, también otro recurso súper interesante es la newsletter que ya recibe más de 400 suscriptores y suscriptoras en www.fluentespanish.express, donde pues cuento un montón de historias, un montón de anécdotas, cosas personales, bueno, con las que creo que en algún momento pues llegaréis a quererme como uno más de vuestra familia. Así que os animo a que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Dicho esto, vamos a hablar ya de las cebras. Las cebras. Bueno, pues ya, como os comentaba antes, esa típica pregunta que muchas veces, o al menos yo de pequeño me hacía, pero que no sé si en algún momento llegué a darle respuesta, de hecho no me acuerdo, pues es por qué narices las cebras tienen rayas, ¿no? Rayas escrito con Y, ¿vale? Bueno, pues esto va a quedar respondido hoy. Voy a hablar sobre este tema. He estado haciendo una dura investigación y, bueno, pues he llegado a algunas conclusiones. Bueno, hay muchos estudios, algunos que no son concluyentes, pero que, bueno, más o menos, pues dan algunas respuestas o dan bastantes respuestas. Tengo que decir que estos episodios del podcast están dirigidos a que practiquemos un poquito el español, bueno, pues un vocabulario un poquito diferente, a que también practiquéis la comprensión del español y no están tan enfocados a el tema, o sea, a ser específico en el tema de que se plantea. Quiero decir, yo no soy biólogo, nunca lo seré, y las respuestas que encuentro de todo esto, pues quizás si hay algún biólogo o alguna bióloga en la sala, pues pueda decirme, Diego, estás totalmente equivocado. Bueno, la idea es básicamente practicar español. Así que si cometo algún error de bulto, pues lo siento mucho y también estaré encantado de que me escribáis y rectificar en algún episodio y contar, incluso invitaros al podcast a que nos contéis un poquito más sobre todas estas cosas. Bueno, la función exacta de las rayas de las cebras pues ha sido objeto de debate entre los científicos durante muchísimo tiempo, supongo que lo sigue siendo. Hay muchas teorías que explican o que tratan de explicar el uso o el por qué las cebras tienen estas rayas, incluyendo pues la que todo el mundo se imagina, el camuflaje, también la termorregulación, es decir, pues para regular la temperatura, la disuasión de los insectos, la comunicación social, que esta es interesante, y además también la confusión visual de los depredadores. La teoría más aceptada actualmente es que las rayas de las cebras pues funcionan como defensa contra los insectos, especialmente contra las moscas tsetse, o sese, que transmiten pues un montón de enfermedades peligrosas, con lo cual pues lo que tratan estas rayas o lo que se pretende es que confundan visualmente a los insectos y que eviten que aterricen en la piel pues de las cebras y
pues reduzcan de esta manera su exposición a las enfermedades y otros peligros. Bueno, se han realizado varios estudios, o esto es lo que he encontrado, para investigar cómo las rayas afectan al comportamiento de los insectos. Algunos estudios pues demostraron que las rayas hacen que las moscas se acerquen, pero evitan que se posen sobre las cebras. Interesante esta palabra, el verbo posarse, que es básicamente pues que se pongan encima de la piel de las cebras, ¿vale? También pues esto hace que las rayas crean un efecto óptico, que esto es lo que me parece interesante incluso para nosotros, que hace que sea difícil para las moscas distinguir la forma y la textura de la piel de las cebras, lo que bueno pues las desanima a aterrizar y picar. Así que bueno, esta es digamos la teoría más aceptada o la que parece más aceptada. En el tema de la comunicación visual, que esta sí que me pareció muy interesante, puede que las rayas también sean una forma en la que las cebras se reconozcan mutuamente, incluso para que las crías también puedan identificar a su madre. Y bueno, pues esta teoría me gusta porque además hablan de que las propias rayas pueden proporcionar información sobre el estado emocional y físico de las cebras a otros miembros del grupo. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Pues a través de la postura del cuerpo, el movimiento de las orejas, además también las cebras se comunican a través de la postura del cuerpo, de los movimientos de sus orejas, pero también las rayas, o se cree que las rayas pueden complementar esta comunicación. O sea que otra vía más para comunicarse entre las cebras. Hay una cosa que me parece interesante y es que las rayas pueden ser más oscuras cuando la cebra está pues enfadada o más claras cuando está asustada. Así que bueno, pues este tipo de cosas que parecen tonterías, la verdad es que son muy muy interesantes. Si hablamos del tema del camuflaje, que es honestamente tengo que decir que cuando empecé a ver un poco sobre todo esto era lo que pensaba que iba a ser, pues hacen que sean difíciles estas rayas hacen que sean difíciles de identificar como un objetivo para los depredadores. Pero no es como yo pensaba, quiero decir, lo que ocurre al crear este efecto visual que se hace, bueno, no sé si habéis visto, supongo, en algún documental, pues las cebras en medio de la sabana, pues es hipnótico esa imagen de las cebras todas en manada. Bueno, pues hace que este efecto óptico hace que sea muy difícil para los depredadores distinguir una cebra individual en una manada, e incluso también para seleccionar, porque ya sabéis que muchas veces los depredadores lo que hacen es, pues van buscando cuál es, entre comillas, el rival más débil, y buscan un animal que puedan atacar fácilmente porque o bien está herido o porque tiene unas condiciones digamos inferiores a otros animales de la manada. Bueno, pues esto es muy interesante. Y luego también el tema de la termorregulación, que también es una teoría que me parece interesante, pues sugiere que las rayas actúan como una especie de sistema de enfriamiento, y es que las negras, sabéis la teoría de los colores y el calor y la absorción de los rayos o el reflejo de los rayos, pues en este caso las rayas negras absorben el calor o absorben más calor que las rayas o que las áreas blancas, lo que crea unas corrientes de aire que pueden ayudar a enfriar la piel debajo de las rayas. Bueno, esto es interesante. Además, también, pues como os decía, hay otras teorías que proponen que la temperatura corporal al reflejar la luz del sol pues reducen la absorción de calor y también pueden ayudar a mantener pues esta temperatura en la piel de las cebras. Bueno, aunque estas teorías de las últimas que he hablado pues no han sido completamente comprobadas, pues todavía se necesita hacer muchas más investigaciones para determinar si las rayas tienen esta función de termorregulación. Bueno, como veis, un montón de teorías, un montón de ideas de por qué las cebras tienen rayas. No sé cuál es la que más os gusta. A mí, personalmente, la que más me gusta es la de la comunicación social. Me parece muy interesante el hecho de que los colores o la intensidad de las rayas negras pues puedan variar dependiendo del estado emocional de la cebra. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues tengo que reconocer, como os decía al principio, que siempre he pensado que era por una cuestión puramente de camuflaje, pero ya veis que bueno, pues tiene otras razones de ser que me parecen súper, súper interesantes. Así que nada, bueno, pues espero que os haya parecido interesante este episodio, queda respondida esta duda. Y bueno, pues si sois biólogos o biólogas y queréis aportar un poquito más de luz a este tema o cualquier otro, porque hay un montón de animales, pues os invito a que me escribáis y nos vemos aquí en el podcast. Y bueno, pues nos contéis un poquito sobre estas cosas que, bueno, a priori puede parecer
cosas que no son un poco banales, pero la verdad es que son súper interesantes. Así que espero que os haya gustado este episodio de podcast y pues os animo a que le deis un poquito de cariño al podcast, que le deis 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, donde ya casi 100 personas han puntuado o han valorado este podcast con 5 estrellas, así que un montón. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, también a las personas que me dejáis comentarios y también a las personas que os suscribís a la newsletter en www.fluentespanish.express. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, que tengáis muy buena semana y nos vemos mañana miércoles. Adiós.